Buen día. En esta ocasión vamos a hablar acerca del marco histórico de la epístola de Pablo a los Gálatas. Como hemos venido mencionando anteriormente, el marco histórico nos ayuda a entender mejor el contenido de la carta. Pablo y Bernabé iniciaron el primer viaje. En ese primer viaje fundaron las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y las referencias que podemos encontrar es Hechos 13:14 a Hechos 14:23. Alrededor de los años 45 al 47 después de Cristo, ese fue el tiempo del primer viaje misionero. Después de volver a Antioquía, fueron enviados a Jerusalén con la pregunta de si se debía imponer a los gentiles convertidos al cristianismo la práctica de los ritos y las ceremonias del judaísmo. Hechos capítulo 15. Sobre todo lo relacionado con la circuncisión. El concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, se pronunció en contra de imponer dichos ritos y ceremonias a los que no eran judíos. El apóstol Pablo comenzó su segundo viaje misionero poco después de ese concilio, acompañado por Silas. Recordemos que se separa de Bernabé a raíz de la discrepancia que había por Marcos. Pablo y Silas primero visitaron de nuevo las iglesias del sur de Galacia que Pablo había organizado en su primer viaje acompañado de Bernabé. 3 de las 4 se mencionan específicamente: Derbe, Listra e Iconio, Hechos capítulo 16, versículo 15. Después llevaron el evangelio a Frigia y Galacia. Hechos 16, versículo 6. Los que sostienen la teoría de la Galacia del Norte hacen notar que después de esta visita a Derbe, Listra e Iconio, Pablo y Silas pasaron por el lugar que Lucas llama la provincia de Galacia. Aquí entramos a una discrepancia. Hay quienes sostienen que Galacia, tal como menciona Lucas y también Pablo, se refiere a la provincia romana, y otros mencionan que esta Galacia es la región de los galos que está al norte. Y al no ponerse de acuerdo en esta discrepancia, las fechas de la escritura y el lugar de la escritura de la carta a los Gálatas va a tener una variación. Por esto se puede deducir que Lucas hablaba de la región donde se establecieron los galos y no lo que los romanos llamaban la provincia de Galacia, que incluía otras zonas hacia el sur. Pablo volvió una vez más a Galacia a comienzos de su tercer viaje misionero, alrededor de los años 53 y 54 después de Cristo. La carta a los Gálatas tuvo que haber sido escrita después de los sucesos registrados en Gálatas capítulo 2 versículos 1 al 14, donde Pablo habla acerca de su ministerio y donde Pablo da datos sobre su biografía, el tiempo que le llevó sus diversas visitas a Jerusalén. Si aquí se hace alusión al concilio de Jerusalén descrito en Hechos 15, la carta debe haber sido escrita después de la terminación del primer viaje, pues ese concilio se celebró entre el primer viaje misionero y el segundo, Hechos 15, 36 al 41. Además, de acuerdo a Gálatas 4:13,
¿Qué dice Gálatas 4:13? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Parece que Pablo ya había visitado las iglesias de Galacia 2 veces, y si es así, la carta tuvo que haber sido escrita después de que terminara su segundo viaje. Interesante los datos que podemos ir recabando. Si se acepta la teoría de la Galacia del Norte, no la provincia de Galacia, la provincia romana, la carta a los Gálatas fue escrita después del tercer viaje, pues Pablo no había visitado las iglesias del norte de Galacia en su primer viaje. Por lo tanto, el momento cuando escribió la epístola podría ser el invierno, entre diciembre a febrero del año 57-58 después de Cristo. Un argumento presentado en favor de Corinto como lugar de donde se escribió la carta a los Gálatas es el gran parecido entre el tema de esa carta y Romanos, que fue escrita durante la tercera visita de Pablo a Corinto. La justificación por la fe es el tema de ambas epístolas y ambas tratan ampliamente la diferencia entre la ley y el evangelio. Pero si se acepta la teoría de la Galacia del Sur, es posible fijar la fecha más temprana, del 45 después de Cristo. Algunos piensan que pudo haber sido escrita aún antes del Concilio de Jerusalén, inmediatamente después del regreso de Pablo a Antioquía al terminar su primer viaje. La razón que se da para esta conclusión es que la epístola no contiene ninguna mención específica del concilio ni de la decisión que allí se tomó. Ante la objeción de que Pablo ya había visitado 2 veces las iglesias del sur de Galacia, los que aceptan la teoría de la Galacia del Sur argumentan que su regreso a ellas durante el primer viaje debe ser considerado como una segunda visita. Hechos 14, 21 al 23. El propósito de la carta es evidente por su contenido. Amenazaba la apostasía, si es que ya no había comenzado, por lo cual la carta era naturalmente una epístola polémica. La apostasía sobrevino debido a la acción de algunos maestros judaizantes, quizá del mismo grupo que causó dificultades en la iglesia de Antioquía de Siria en cuanto a la misma cuestión, al mismo tema. Hechos 15:1. La discordia de esos hombres en Antioquía determinó la celebración del Concilio de Jerusalén, en donde los judaizantes se opusieron otra vez a Pablo, argumentando que los conversos cristianos debían observar las ordenanzas legales judaicas y exigían la circuncisión de Tito. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. En esta epístola, Pablo no se ocupa mucho de la circuncisión, ni en particular de cualquier otra característica de la ley ceremonial, sino de la falsa enseñanza de que el hombre puede salvarse a sí mismo observando los preceptos de la ley. Esto es evidente por el hecho de que el apóstol en algunas ocasiones había participado de los ritos, Hechos 18:18 y 21:20 al 27. También permitió que Timoteo fuera circuncidado, Hechos 16:3. Es indudable que esos falsos maestros habían logrado gran éxito en sus esfuerzos y hasta habían engañado con sus enseñanzas a una cantidad no pequeña de los feligreses de las iglesias de Galacia. Gálatas 1:6. No se puede saber con exactitud hasta dónde habían llegado las iglesias engañadas en la práctica del legalismo antes de que recibieran la carta de Pablo. Pero se nota por el tono general de la carta que había un peligro inminente de apostasía general.
Esos maestros, los judaizantes, iban directamente en contra de la decisión del concilio. No solo repudiaban el evangelio de Pablo, sino que desalaban su autoridad como apóstol, haciendo mucho énfasis en el hecho de que Pablo no era uno de los 12 elegidos y ordenados por Cristo. Para que los gálatas vieran con claridad el error en el cual habían caído, Pablo reafirmó los grandes principios del evangelio tal como se los había enseñado. Pero como se acusaba al apóstol de que predicaba un evangelio falso, y eso implicaba la otra afirmación de que él no estaba calificado para enseñar, Pablo se sintió obligado a dar pruebas que demostrara su apostolado. Esto explica la parte autobiográfica de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 hasta el capítulo 2, versículo 14. Su propósito al presentar un relato tan detallado de hechos personales relacionados con el problema era probar la validez de su evangelio. También destacó que sus enseñanzas que explicó a los apóstoles en el concilio estaban en armonía con las de los dirigentes que se habían relacionado personalmente con Jesús y habían recibido sus mensajes directamente de él. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias.